Dios los bendiga. Queridos hermanos, hermanas, les saludo esta noche con mucha alegría y con mucho amor en el Señor. Estoy contento de haber llegado, porque la vez anterior las cenizas chilenas no me dejaron llegar, y esta vez casi. Ayer estuve en el aeropuerto de Buenos Aires 3 horas esperando que los cargadores de las maletas, esto ya no es culpa de Chile sino de argentinos, se dignaran a cargar las maletas al avión, porque estaban, según me informaron, así un poco secretamente, estaban boicoteando los trabajadores argentinos a LAN, y entonces, bueno, casi los vuelos no salían. Finalmente salieron y llegamos, claro, atrasados. Perdí la conexión ayer, pero ahí me reprogramaron, salimos un poco más tarde de lo previsto también, de la reprogramación, y cuando el avión estaba aterrizando o acercándose, mejor dicho, a Concepción, el piloto habló por los parlantes y dijo: no hay condiciones de visibilidad en el aeropuerto de Concepción, por lo tanto vamos a dar una vuelta, y si las condiciones no se dan, vamos a tener que regresar a Santiago. Yo dije en mi corazón: hay alguien que no quiere que llegue a Concepción, y ustedes ya saben quién es. Así que oré al Señor: Señor, por favor, que se abra, porque ya no quería volver a Santiago y pasar la noche no sé dónde. Así que silenciosamente oré al Señor, y a los 5 minutos el piloto dice: bueno, vamos a aterrizar, se han abierto, las condiciones mejoraron. Así en pocos minutos, gracias a Dios, pudimos bajar, y allí estaba Cristian esperándome, y Norma con una sopa maravillosa. Muy bien. Tengo que decir cuántos hijos, cuántos nietos. Tenemos 5 hijos, ya todos casados, y 11 nietos, gracias al Señor. Y estamos muy contentos en esta etapa de la vida, que Dios sabe cuándo tiene que empezar a mandarnos los nietos para renovarnos un poco, alegrarnos la vida. Amén. Amén. Así que estamos agradecidos a Dios por la familia. Silvia, mi esposa, les manda muchos saludos, y entiendo que el mes que viene va a andar por aquí, ¿no? Si así el Señor lo permite. Muy bien, el tema de este, ¿cómo se llama esto? Encuentro, afirmando el fundamento de nuestra fe. Es así, ¿no es cierto? Yo diría reafirmando, porque no vamos a hablar nada nuevo estos días, sino lo que ustedes ya saben, han creído, han abrazado y viven de acuerdo a esta revelación del Señor. Así que esta noche vamos a comenzar con una introducción, y si Dios quiere, mañana vamos a continuar, y junto con Cristian vamos a ir desarrollando este importante tema. Desde tiempos muy remotos, el ser humano se ha hecho preguntas importantes frente a la realidad de su existencia
y a la realidad del mundo, del universo. ¿Cuál es el origen del mundo? ¿Existe un ser superior que creó todas las cosas? Y si existe, ¿quién es? ¿Se lo puede conocer? ¿Para qué creó el universo? ¿Cuál es el propósito de este universo tan vasto, tan inmenso? ¿Para qué creó al hombre? Y ahí llega lo personal. ¿Para qué existo yo? ¿Tiene Dios un plan, un propósito para la humanidad? Los filósofos de todos los siglos han procurado responder a este tipo de preguntas. Las religiones, los místicos, se han esforzado en querer descubrir la verdad. Pero todo intento humano ha sido y es en vano, ya que por causa del pecado, los seres humanos hemos perdido la comunión con Dios y hemos quedado en oscuridad espiritual y en la ignorancia. En esas condiciones, lejos de Dios, es imposible conocer la verdad acerca de Dios, de su propósito para la humanidad. La única posibilidad de saber la verdad y la respuesta correcta a estas y otras preguntas similares es que Dios se comunique con los hombres, que Él se revele a la humanidad. Revelar significa quitar el velo. Hay algo escondido, tapado por un velo, por una cortina, por un cortinado, por un telón, por lo que fuera, hay un velo. Y revelar significa quitar el velo. Ese velo es el pecado, y para que podamos conocer a Dios y su plan, su propósito, ese velo tiene que ser quitado. Y justamente esto es lo que Dios hizo. El hombre pecó, Dios no lo abandonó, no lo ignoró. Dios tomó, porque es amor, la iniciativa, por pura gracia, de darse a conocer, de hablar a los hombres, de revelarse, de manifestarse. ¿Y por qué no habría de hacerlo? ¿Por qué no? Si hay un Dios que nos creó, ¿por qué no lo va a hacer? Por eso, al comenzar esta serie de estudios, de mensajes, afirmamos que la fe cristiana no se basa en la sabiduría humana, ni el esfuerzo intelectual de conocer la verdad, ni tampoco se basa en elevaciones místicas, espirituales que los hombres pueden practicar para que puedan llegar a Dios, a conocer a Dios.
La fe cristiana no se basa tampoco en una religión, por más buenas intenciones que tuviera el hombre, una religión hecha por el hombre, por los hombres, hay muchas religiones, sino que la fe cristiana se basa en la revelación de Dios. Dios se revela a sí mismo y entonces podemos conocerle. Según la Biblia, hay 3 grados de la revelación de Dios. Grados progresivos. El primer grado se le llama en teología la revelación general, que es la creación. La naturaleza, el universo, la creación, todo lo que Dios creó. Dice Pablo en Romanos capítulo 1, lo siguiente, versículo 19 en adelante. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. ¿Quién lo manifestó? Dios. Él tomó la iniciativa. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Y ahí la palabra mundo en griego es cosmos. Cosmos no es solamente el planeta Tierra, sino el universo. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La creación, este vasto universo, es un mensaje revelador tan claro, harto elocuente a todos los hombres en todos los lugares del planeta, de tal manera que Dios quiso con su creación impresionarnos y lo consiguió, porque cualquier cosa que observamos de la naturaleza es para maravillarse. Los más creyentes deberían ser los científicos, los que más estudian la naturaleza y todo lo que ha creado el Señor. Y de hecho, la mayor parte de los científicos de todos los tiempos, aún los de hoy, son creyentes en Dios. No digo que todos han nacido de nuevo, pero la mayoría, inmensa mayoría, cree en Dios. No solo ellos, dice aquí, Dios les manifestó. Entonces no hay ningún hombre que pueda tener excusa. Si alguien no cree en Dios, es porque algo le pasó en la vida que lo marcó negativamente, y entonces a partir de esa marca negativa, un resentimiento, una situación muy difícil que le tocó vivir, va elaborando pensamientos contrarios, pero nadie tiene excusa porque, bueno, no voy a detenerme ahí porque es para detenerse. Los hombres en general, en vez de glorificar a Dios al ver lo que Dios ha hecho, aunque no lo conocieran, pero ese ser supremo, ese Dios
no conocido, por lo menos glorifiquen al Creador y le den gracias, pero no lo hicieron. La mayoría, en vez de darle gracias, dice Romanos 1, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios y prefirieron la idolatría. Y si uno sigue leyendo este pasaje, prefirieron la homosexualidad, la depravación y toda clase de injusticia que glorificar a Dios e inclinarse ante Él y darle gracias. Así que el primer nivel, el primer grado de revelación es la naturaleza, la creación. Pero es una revelación de primer grado, limitada, porque al observar la naturaleza digo, alguien lo hizo, no puede ser esto fruto de la casualidad. Pero la naturaleza me muestra que Dios es poderoso, es grande, es muy grande, es maravilloso todo lo que Él ha hecho, así que Él debe ser más maravilloso que la misma creación. Pero la naturaleza no me dice que Dios es santo, que Dios es amor. No me dice cuál es su plan para mi vida. La naturaleza no me muestra la voluntad de Dios. Entonces es una revelación limitada. Entonces viene el segundo grado de la revelación, que la llamamos la revelación especial. La primera era la general. Y eso está registrado en el Antiguo Testamento, y dentro del Antiguo Testamento, especialmente la ley. Hebreos 1 comienza 1:1 diciendo así: Dios, habiendo hablado. Dios habló. Hablar es comunicarse. Habiendo hablado a los hombres, ¿cuántas veces? ¿Y de cuántas maneras? De muchas maneras. A los padres por los profetas. Dios a algunos hombres les comunicó, les habló. El que oye la voz de Dios y la repite, la comunica a las otras personas, se le dice profeta. Y Dios habló muchas veces. El Antiguo Testamento está lleno. Y de muchas maneras. En el Antiguo Testamento vemos, Él hablaba por sueño, hablaba directamente por palabras o en una visión, y a veces aparecía en una zarza, otras veces aparecía como si fuesen un ángel o varios ángeles. Muchas veces y de muchas maneras Dios se comunicó con los hombres a lo largo de la historia. Pero quizás el meollo, la parte central de su revelación, fue la ley. Dios, al hablarle a los hombres, les comunicaba su voluntad, les decía lo que tienen que hacer. Así le habló a Abraham y le dijo que saliera de su tierra y de su parentela, que quería hacer de él una gran nación. Le reveló su voluntad, su plan, su propósito para Abraham.
Y así le habló antes que Abraham a Noé, diciendo lo que iba a hacer, que iba a mandar el diluvio. Dios escogió un pueblo, la descendencia de Abraham, para hablar, no exclusivamente a ellos, pero especialmente a ellos, para que a través del pueblo de Israel, la voluntad de Dios se difundiera a toda la humanidad, a todas las naciones. Por eso le dijo a Abraham: te bendeciré y haré de ti una gran nación, y en ti serán benditas, ¿cuántas naciones? Todas las naciones de la tierra. Bendecir es bien decir. Y Dios quería, a través de la descendencia de Abraham, revelarse a toda la humanidad. El ejemplo que tenemos es que le habló a Ciro, que era un rey pagano. Y ustedes conocen bien, habían 3 magos. A los sabios se les decía magos. En el oriente, vas a saber de dónde vinieron. Y vinieron viajando. ¿Les habló o no les habló? Se reveló. Y ¡qué revelación! Les reveló que iban a ser Dios, como un bebé. Dios, un bebé. Ellos lo creyeron. Y vinieron y trajeron presentes y lo adoraron. Solo se adora a Dios. Y ellos adoraron a un niño y se fueron. Así que Dios tomó la iniciativa. Eso lo sabemos porque está registrado en las Escrituras, pero vas a saber a cuántos en diferentes naciones Dios habló. No lo sabemos. Lo que tenemos registrado sí lo sabemos. Así que Dios habló muchas veces, de muchas maneras, a los padres por los profetas. Pero dentro de Israel, quizás el centro de la revelación del Antiguo Testamento, la revelación especial, fue la ley, los 10 mandamientos y otras leyes. Que eso fue tremendo, porque Dios no solo en el Sinaí habló, descendió Dios a la montaña, y la montaña se estremeció. La montaña tenía fuego, temblor, oscuridad, nubes, un sonido ensordecedor como de trompeta, manifestaciones de la presencia de Dios. La gente lo veía físicamente. 2 millones de personas frente a la montaña oían a Dios con voz audible. A tal punto se espantaron que después le rogaron a Moisés diciendo: por favor, que Dios no nos hable más, porque temblaban ante la voz de Dios. Le dijeron: que te hable a ti y tú nos comunicas a nosotros. Y además de hablar, Dios le pidió a Moisés que preparara 2 piedras lisas, y sobre ellas escribió Dios con su dedo los 10 mandamientos. Los tenemos en Éxodo 20 y en Deuteronomio capítulo 5. Ahora sabemos la voluntad de Dios, lo que está bien y lo que está mal, lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer. Dios se reveló, se comunicó a los hombres en esa revelación especial. Pero aún así, aunque la ley avanza en la revelación mucho más que la naturaleza, es incompleta. Hacía falta
no solo saber la voluntad de Dios, sino conocerlo a Dios, experimentarlo a Dios. La ley nos mostró la voluntad de Dios y también nuestra pecaminosidad. Pero la ley no endereza el corazón, sino que muestra la voluntad de Dios. La ley, dice Pablo, es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Entonces venimos, además la ley me muestra la voluntad de Dios, pero no me dice para qué nací. Está bien, no tengo que matar, no tengo que robar, no tengo que adulterar, no tengo que decir o hacer falso testimonio, tengo que honrar a padre y madre, pero ¿para qué existo? ¿Para qué fue creado todo? La ley no lo revela. Algunas cosas en el Antiguo Testamento podemos verlo, descubrirlo, pero es incompleto. Faltaba que conozcamos a Dios mismo. Por eso llegamos a la última parte del versículo de Hebreos capítulo 1, versículo 1, que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Por el Hijo. ¡Qué tremendo! Ahora, esto es la revelación plena. La revelación general, la creación, la revelación especial, el Antiguo Testamento está registrado, y la revelación plena de Dios, que se llama Jesucristo, su Hijo. Amén. Juan 1:18 dice así, dice la verdad: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer, o como dice esta versión actualizada, Él le declaró. A Dios nadie le vio jamás. Dios se apareció en el Antiguo Testamento muchas veces, pero no en persona. Eso se llama en el Antiguo Testamento teofanía. Teos es Dios, fanía manifestación, manifestación de Dios. A veces aparecía como un ángel. Es una manifestación de Dios. A veces aparecía en un fuego, como la zarza que vio Moisés. Otras veces aparecía de diferentes maneras. Y también dice que Moisés en el tabernáculo hablaba con Dios, ¿cómo? Cara a cara, como cualquiera habla con su amigo. Y uno dice, ¿cómo? Si hablaba cara a cara, momento, no se confundan. No dice lo veía cara a cara, sino hablaba cara a cara. Como que estoy aquí, Él está allí, yo no lo veo, pero hablo y Él me habla. Así que había una comunicación, pero esto es lo que dice el Nuevo Testamento: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Jesucristo es la revelación plena de Dios. Es el Hijo de Dios. Es la palabra de Dios, el Verbo eterno. Y nos reveló al Padre.
Miren que se atrevió a decir. No era ningún atrevimiento, era la verdad. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dios vino al mundo personalmente, en la persona del Hijo. Aquel Verbo se hizo carne. Dice Juan, habitó entre nosotros. Y vimos que su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo que era desde el principio, lo que oímos con nuestros oídos, vimos con nuestros ojos, contemplamos, tocaron nuestras manos, palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y eso os anunciamos. Tremendo. Dios en persona descendió, se manifestó, se hizo carne. Él es la revelación plena de Dios. Amén. Ustedes son privilegiados. Yo también. Conocer a Dios en la faz de Jesucristo es un privilegio extraordinario, hermanos. Tenemos que estar saltando todos los días y a todas las horas diciendo: bienaventurados somos, porque ni lo hemos visto, ni lo hemos palpado, pero bienaventurados son los que creen sin haber visto. Amén. Así que somos bienaventurados. Voy a desarrollar más este tema, pero permítanme preguntar: ¿qué garantía tenemos que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Qué seguridad tenemos que Él es Dios hecho carne y no un impostor, un falso profeta, uno que dijo cosas que no son? ¿Qué garantía tenemos? Yo le voy a mostrar cuál es la garantía externa, objetiva. Ustedes que han experimentado al Señor no necesitan de esto, pero nos viene bien a veces una garantía externa. Amén. Y podemos llamar aquí a los científicos, a los ateos, a los que no creen, para que vean la evidencia externa, objetiva, de que realmente Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuál es? Porque las profecías acerca del Mesías que iba a venir se cumplieron plenamente en Jesucristo. Y esto no es una prueba interna. Para mí la más fuerte es la prueba interna. Hemos conocido al Señor, lo hemos experimentado, nos ha cambiado la vida, pero hay una prueba externa. Y esto es objetivo. Quiero señalarle rápidamente 12 profecías mesiánicas, entre muchas otras. Algunas registraron 61 profecías directas que hablan de Jesús, que Jesús es el Mesías, y se cumplieron todas. Cuando Pablo iba a la sinagoga, demostraba, dice, por las Escrituras, el Antiguo Testamento, que Jesús era el Mesías, el Cristo. Cristo quiere decir Mesías. Miren la primera prueba. Isaías 7:14. Isaías profetizó algo único en la historia de la humanidad.
que el Mesías nacería de una virgen. ¿Qué? De una virgen, sí. Una mujer virgen, sin conocer varón, va a concebir y va a dar a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Esto ya, con solo esta, es suficiente. Segunda profecía. Jeremías profetizó que sería descendiente del rey David. Jeremías 25:5. Se cumplió en Jesús. La fuerza de estas profecías es la suma de una con otra. Jeremías vivió en otro tiempo de Isaías, pero profetizó que sería un descendiente de David. Y así fue. Jesús, el Jesús histórico, era descendiente de David. Ahora veamos a ver Miqueas. Esto es muy fuerte. Miqueas, capítulo 5. Aquí tenemos versículos 2, 3 y 4. Y en estos 3 versículos hay 8 cosas que dice Miqueas. Y todas se cumplieron en Jesús. Estas son pruebas externas. A ver si... La primera dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él apacentará, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová, su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. A ver, vamos arriba al versículo 2. Tú, Belén, el lugar donde tenía que nacer, ¿dónde nació Jesús? Pequeña para estar entre las familias de Judá. Jesús era de la tribu de Judá. ¿Qué sabía Miqueas? Que el que iba a nacer en Belén, su nombre será Señor. En griego, Kyrios, pero en hebreo, que fue escrito esto, Adonai. ¿Qué es Adonai? Dios. Hay 3 nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Elohim, traducido Dios; Jehová, que yo soy, traducido Jehová o Yahvé; y Adonai. Adonai significa mi Dios, mi dueño. Se cumplió todo. Y dice, si él es Adonai, quiere decir que es de naturaleza divina. Y habla de su preexistencia eterna. Dice, su salida son desde el principio, desde los días del siglo. Aquí en la otra versión dice desde los días de la eternidad. Oh. Habla aquí de la conversión de los gentiles.
Porque dice, el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él apacentará con poder de Jehová. Y la última parte del versículo 4 dice, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Jesús le dijo a los judíos, tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me conviene atraer. ¿A quién se refería? A los gentiles. Y lo que pasó. Miren cuántas profecías se cumplieron en Jesús. Isaías profetizó, Isaías 52:7, también profetizó que su mensaje será el reino de Dios. ¿Qué podía saber Isaías? Humanamente imposible. Lo que el Mesías iba a predicar. Y dice aquí, cuán hermosos, 52:7, son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Aleluya. Y ese fue. Les predicaba el evangelio del reino de Dios, diciendo, el reino de Dios se ha acercado. Isaías profetizó que el ministerio de Jesús comenzaría en Galilea. Capítulo 9 de Isaías, versículo 1 y 2. Capítulo 9, versículo 1 y 2. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Qué tremendo, ¿no? Sabía dónde iba a comenzar su ministerio. Cuántos detalles. Y todos se cumplieron. Luego Isaías describió las características de su ministerio sanador y libertador. Isaías 61, 1 al 3, no lo vamos a leer porque es un poco más extenso, pero es cuando Jesús mismo comenzó su ministerio leyendo esto, diciendo, el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado a predicar, publicar buenas nuevas a los abatidos, a curar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos, y sigue allí describiendo el ministerio, y ese fue el ministerio de Jesús. Zacarías profetizó que sería traicionado por 30 piezas de plata. ¿Quién entregó a Jesús por 30 piezas de plata? Judas. ¿Y Zacarías? ¿Qué sabía Zacarías? Tantos años antes, como 600, 700 años antes. Y así tal cual fue. Isaías profetizó magistralmente y ampliamente el sacrificio. Esto está sin pila. Sí. Pero preparen el otro porque me parece que está agotándose. Luz en rojo a veces. ¿Ahora está bien? Bien. Entonces Isaías profetizó magistralmente el sacrificio redentor. Todos conocen Isaías 53.
Sí, todos conocen Isaías 53. Mire, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido. Y siguen leyendo, eso hay que leerlo de rodillas. Ni los evangelistas describen la crucifixión como la describe Isaías 700 años antes. Es impresionante. Y se cumplió totalmente en Jesús. David profetizó en el Salmo 22. Todos conocen el Salmo 23, pero el Salmo 22 es un salmo mesiánico. Profetizó en el Salmo 22 precisiones extraordinarias de lo que sucedió en la cruz. 1000 años antes vivió David. Y este salmo de David. Y David de antemano escucha el grito de la cruz. Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Versículos 7 y 8. Miren los detalles. Se cumplieron todos. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele puesto que en él se complacía. Qué tremendo. Seguimos. Versículo 16. La segunda parte. Horadaron mis manos y mis pies. ¿Cómo sabía David? Me clavaron de las manos y los pies. Horadaron. Mire otro detalle. Versículo 17, 18. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Que una mujer virgen tenga un hijo, ya con eso solo basta. Se cumplió. Cálculo de probabilidad. Entre los miles de millones de habitantes que hubo en la tierra, nunca se vio un caso así. Pero no solo eso, sino todo lo que seguimos leyendo se cumplió. David profetizó en el Salmo 16 la resurrección del Mesías. Salmo 16, versículo 10. ¿Por qué no dejarás mi alma en el Seol, en el Hades? Ni permitirás que tu santo vea corrupción. El cuerpo se empieza a descomponer a partir del cuarto día. ¿Qué día resucitó? Tercer día. Está dicho que iba a resucitar el tercer día.
Isaías y otros profetizaron la extensión de su ministerio a los gentiles. Isaías 42, 1, todo el pasaje hasta el 6, pero el versículo 1 dice: Él traerá justicia a las naciones. Naciones se traduce también por gentiles. Y versículo 6 dice: te pondré por pacto al pueblo, por luz las naciones. Tremendo, ¿no? Ustedes anotaron 11 porque me salté uno, que acá estoy viendo. Me salté el número 7. Isaías profetizó el endurecimiento de Israel ante el Mesías. Ya, de antemano, dijo que Israel se iba a endurecer, se iba a cerrar. Isaías 6, versículos 9 y 10. Y así exactamente se cumplió. Amén. Qué tremendo, ¿no? Estas son pruebas objetivas, externas. Cualquier auditor profesional las puede chequear y comprobar. Y todas, si una se hubiera cumplido en Jesús, diríamos casualidad. Pero cuando todas se cumplieron, ya no hay casualidad, todas se cumplieron. Gloria a Dios. Dios no se dejó sin testimonio. El que no quiere creer, le podemos dar 100 pruebas más y no va a creer. Pero el que escucha la palabra del Señor, hay algo en su interior que le dice: esta es la verdad. Amén. Así que Dios finalmente en persona descendió. El Verbo se hizo carne. Habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Hijo. Pero, ¿qué quiere decir hijo? Que hay un Padre. El Hijo procede del Padre. No un hijo. El Hijo nos ha hablado por el Hijo. Porque hay uno solo. Dios no tiene muchos hijos. Tiene un solo Hijo. El Hijo. Por eso Juan le llama el unigénito Hijo de Dios. Ahora, una aclaración. Ninguno de nosotros, por naturaleza, somos hijos de Dios. Somos criatura de Dios, por naturaleza. Criatura, creación quiere decir criatura, pero no hijos. En amor nos predestinó, ¿para qué? Para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así que Dios tiene un solo Hijo. Por eso Efesios 1:3 comienza diciendo en el versículo 3, Efesios 1, versículo 3 empieza así: bendito sea el Dios y Padre. ¿Padre de quién? De nuestro Señor Jesucristo. El Padre de Él, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo con toda bendición espiritual, pero en su Hijo. Así que nosotros somos hijos de Dios, pero adoptivos. Esto es, en teología se llama distinción ontológica.
Onto significa ser. Son diferentes categorías de seres. Dios es Dios. Los ángeles es otra categoría de ser. Son ángeles. Y nosotros no somos ni ángeles ni Dios. Somos hombres, seres humanos. El Hijo de Dios tiene el mismo ser de Dios, la misma categoría de Dios. Miren, cada ser, ya sea animal, humano o divino, tiene la misma naturaleza que su padre. El hijo del caballo, ¿qué es? Caballo. El hijo de la oveja es oveja. Corderito, pero oveja. El hijo de la paloma es paloma. El hijo del gato es gato. El hijo del canario es canario. El hijo del hombre, ¿qué es? Hombre. ¿Y el hijo de Dios? Dios. Esto es lo que no entienden los testigos de Jehová. Ellos dicen, ¿cómo? ¿Cómo va a ser Dios si es el Hijo de Dios? Si es Hijo de Dios, ¿qué es? Dios. Por eso los judíos, al decir él que Dios era su padre y que él era su hijo, le decían, tú te haces Dios, porque ellos entendían bien que el Hijo de Dios es Dios. Hebreos 1, 2. Nos ha hablado por el Hijo, decía, al cual en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. ¿Quién hizo el universo? Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice aquí que Dios hizo los cielos y la tierra a través del Hijo. Así que el Hijo es Dios, el Creador. Seguimos al versículo 3. Dice el cual, siendo el resplandor de su gloria, no un resplandor, el resplandor y la misma imagen de su sustancia. Es decir, esa palabra imagen en griego es carácter y sustancia es la esencia. Jesús tiene la misma esencia, la misma naturaleza, idéntica naturaleza que el Padre. Y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? El Hijo. No solo creó, sustenta todo. Ahí está la divinidad de Cristo. Y todo el resto del capítulo 1 de Hebreos nos habla de esa deidad de Jesucristo. Hizo todas las cosas, sustenta todas las cosas. ¿Quién es sino Dios? No es un resplandor, es el resplandor de la gloria del Padre. Por eso dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Luz de su luz, ser de su ser, vida de su vida. Y Juan comienza su evangelio de una forma magistral, extraordinaria. Cuando dice Juan 1:1, en el principio era ¿qué? El verbo. ¿Qué significa verbo? Palabra.
En el principio era significa en el principio ya existía la palabra. Y la palabra existía con Dios. Y la palabra era... ¿Qué más? ¿Qué más? No solo existía con Dios, era Dios. Punto final. Pero sigue diciendo Juan, todas las cosas por Él. ¿Quién es Él? El Verbo. Está hablando del Verbo. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Hay alguna duda que es el Creador? ¿Es Dios? ¿Quién? La palabra, el Verbo. Y versículo 14. Y aquel Verbo se hizo carne. Oh. El Verbo que era Dios, el Verbo que creó todas las cosas, se hizo carne. Menos mal. Porque si hubiera venido sin hacerse carne, nos fulmina a todos. Moríamos todos, o por lo menos todos los de aquella época, nosotros no existiríamos ya. Se hizo carne. Y la Biblia dice que la carne es un velo. La carne es velo. ¿Vieron cuando hay sed de sol? No sé cómo hacen ahora, pero nos decían que miráramos con una radiografía, con la parte oscura, para no dañarnos la vista, porque nadie puede mirar el sol. Te daña la vista. Entonces hace falta un velo para aminorar. Por eso usamos anteojos de sol. ¿Saben? La carne, qué anteojo fuerte es. De tal manera que podía estar al lado de Pedro, de Juan. Juan podía poner su cabeza sobre el pecho de Jesús y no se moría, porque el velo se hizo carne. Pero no dejó de ser Dios. El Padre no tiene carne. Dios es espíritu. También el Hijo era espíritu. Igual que el Padre. La misma esencia, la misma naturaleza, pero se hizo carne. Dios se hizo hombre y habitó entre los hombres. Dios se dio a conocer personalmente, cercanamente, de una manera tremenda. Tocaba a los niños y ningún niño murió fulminado. Tanto poder que creó con la palabra de su poder los cielos y la tierra. Se bajó, se despojó, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Hecho semejante a ¿quiénes? A los hombres. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Jesucristo es Dios revelado a los hombres. Por eso dice Pablo, escribiendo a Timoteo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. Pocos conocen ese versículo. ¿Sabe dónde está? 1 Timoteo,
los números se va a acordar. 3:16. Todos conocemos Juan 3:16. Esto es 3:16. Primera Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. Y sigue, pero yo tomo la primera frase. Ahora, hermanos, y con esto concluyo, ¿no? ¿Concluyo o sigo? ¿Cómo es? Vamos a tener misericordia de todos. Por eso, hermanos, esta es la piedra angular de nuestra fe cristiana. Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Amén. Amén. El que no cree esto no es cristiano, no es hijo de Dios, no ha nacido de nuevo, no ha experimentado al Señor. Pero el que cree tiene vida eterna. El que cree pasó de muerte a vida y no vendrá a condenación. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Estaba profetizado. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Hijos, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora miren qué maravilla. Dios no solo nos adoptó como hijos externamente, y que para que no sea un asunto simplemente de papeles, ¿qué hizo? Mandó el Espíritu de su Hijo. ¿A dónde? A nuestros corazones. Espíritu de adopción, el Espíritu de su Hijo. De tal manera que aunque somos hijos adoptivos, tenemos el Espíritu de su Hijo dentro nuestro. Y ahora al dirigirnos al Padre, lo podemos hacer con el sentimiento exacto del mismo Hijo de Dios, porque es por el Espíritu de aquel que ahora nos habita que le decimos a Dios: Papito, papá. Aleluya. Amén. Amén. Y Él nos adoptó, pero nos dio el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Y aleluya. Gloria sea al Señor. Bueno, tenía 12 puntos para esta noche, voy por el 4. Así que si quieren, quedamos en vigilia. Pero va a fracasar el día de mañana, así que mejor que terminemos aquí diciéndole a Dios: Abba. Amén. Papá, decile a Dios: papá querido. Bendito sea su nombre. Aleluya, aleluya. Qué maravilla, qué bendición, qué privilegio tenemos. ¿Cuántos están contentos con esta palabra? Yo le decía, porque estábamos con Patricio, yo le dije: este no es una palabra común, esta es una clase magistral que hemos recibido de Jorge. Gracias al Señor por la vida de Jorge, que nos bendice.
Amén. Quería, terminamos con una alabanza para no irnos tan así apretados. Y aprovechamos de despedirnos. Mañana a las 9:30 de la mañana comenzamos 9:30 o'clock.
Despidiéndonos y diciendo al que está al lado, el Espíritu del Señor está sobre. Está sobre ti. Amén, créelo, créelo.